Hola, queridos amigos. El gobierno de Gabriel Boric habla de más de 1000 avances. Entonces la gente se queda pensando, dice, 1000 avances, ¿de qué me perdí? La delincuencia sigue galopante, la economía del país está mala, hay poco trabajo, hay poca inversión, seguimos llenos de inmigrantes por todos lados, la delincuencia, que es lo más importante, absolutamente desatada. Entonces la gente dice, ¿dónde están esos 1000 avances? ¿Por qué nos mienten de esta forma? Escuchemos algunos comentarios al respecto. Que se complementa, ¿cierto?, con la columna de opinión de la columna en el Mercurio ayer de la ministra Vallejo, con algunos expresiones, mensajes del presidente Boric, etcétera. Yo primero quiero decir que vamos a reconocer que evidentemente todos los gobiernos tienen derecho a promover, a difundir el que va a ser su legado. O sea, eso forma parte de la tarea del Ejecutivo. Lo que sí quiero decir también es que este es un gobierno que eligió una manera muy curiosa de difundir su legado. Primero, bajo la premisa de que se ha estabilizado el país. Ya lo hemos comentado un montón de veces y creo que hay un sector importante de la opinión pública que hace el punto, ¿cierto?, que irrita. Y parece muy curioso que especialmente la ministra Vallejo insista tanto en la estabilización del país, porque está omitiendo que fue un sector político, particularmente el Frente Amplio y también el Partido Comunista, que contribuyó de manera significativa, entusiastamente, ¿cierto?, a desordenar el país, desde los retiros de fondos de pensiones hasta el aplauso a la agitación social, incluyendo un relato en torno a la pandemia que fue muy duro, no hemos olvidado. Se acusaba al presidente Piñera de genocida. Se cuestionó, generó todo un ambiente muy de debilitamiento de la autoridad pública, pero también de un clima social muy tenso. Entonces, es como, vamos a entregar un país ordenado después que estuvimos desordenándolo. Eso es como la bajada caricaturesca. Segundo, yo estuve mirando ayer, me pasé, diría yo, más de una hora revisando datos en los 1000 avances, y es muy curioso que todos los datos atraviesan la siguiente característica. Están muy acomodados los indicadores, ¿cierto? Por ejemplo, mucha comparación con el 2021, con el 2020, o sea, el momento de más crisis del país por la pandemia particularmente. Por ejemplo, dicen, hemos subido respecto al 2021 la asistencia a los jardines infantiles. El 2021 la mayoría de los jardines infantiles estaban cerrados. Acomodan, ¿cierto?, las cifras de seguridad. Dice, hemos bajado los homicidios respecto al 2022. Yo le quiero recordar al país que el 2022 fue el año con más homicidios de la historia de Chile. O sea, un relato honesto, real, sería comparar los homicidios de hoy día con los homicidios que había en el 2019, que es antes, ¿cierto?, del estallido y antes del 2022. Compárenlo con el 2021, que fueron menos de 1000, fueron 900. Pero el 2021 estábamos encerrados. Pues. Bueno, pero el 2018 fueron 814. El 2019 hubo un número importante de 1100, pero todavía por debajo de la cifra que está celebrando el gobierno. Después están todas las comparaciones de cifras económicas que la verdad es que llegan a ser casi para la risa. En lo que hace mucho hincapié la ministra vocera, Camila Vallejos, es en que este gobierno ha estabilizado el país. Pero recordemos algo concreto y desde cualquier punto de vista indesmentible. Ellos participaron en la desestabilización del país. Ellos promovieron las protestas callejeras, ellos promovieron la insurrección con este tema de también la nueva constitución, la constitución que quería convertir a Chile en un estado plurinacional. El Frente Amplio, el comunismo, la ultraizquierda y el gobierno actual promovieron abiertamente, antes de asumir como gobierno, lógicamente cuando Boric, cuando Camila Vallejo eran diputados, la desestabilización del país. Entonces ahora están ofreciendo como un gran logro haber estabilizado el país. Yo no creo que lo hayan estabilizado ellos, yo creo que simplemente salieron de la calle y nos siguieron finalmente apedreando y causando el caos. Pero venir a decir aquí que ellos, un grupo de partidos políticos que nunca han renunciado a la violencia como método de acción política, son los que estabilizaron el país, es una gran mentira.
Y había una carta muy interesante de Alejandro Ober, ex subsecretario de Hacienda y hoy día académico, en donde dice lectura veraniega y comenta, ¿cierto?, la página web y puntualiza los datos de crecimiento, de inflación que se le atribuye el gobierno y la verdad que le corresponde al Banco Central, de inflación, de crecimiento, de deuda, etcétera. Entonces, segundo, acomodan las cifras y es demasiado evidente. Y tercero, con un estilo, un lenguaje, yo aquí me quiero detener un momento, que a rato es como francamente iracundo. El presidente Gabriel Boric, el presidente en ejercicio, le adjudicaba al presidente electo la semana pasada mentiras. O sea, una palabra muy fuerte. La ministra Vallejo en su columna del Mercurio dice... Al micrófono, Isabel. Asegura que el país está mejor y entre comillas dice... Aunque a algunos les moleste, ¿cómo nos va a molestar que el país estuviera evidentemente mejor? O sea, están como enojados, muy enojados. Y eso lo que muestra, lo que expresa, y esto es algo muy preocupante, es una frustración, una resistencia a entender la derrota. Ahora, bueno, en realidad cuando nosotros nos vemos enfrentados a situaciones como esta, de escuchar que nos dicen que hay 1000 avances, entonces la gente se empieza a preguntar dónde. Las listas de espera siguen aumentando, la gente se sigue muriendo en los hospitales. Hay situaciones terribles donde podemos ver que la gente, después de haber estado esperando una operación, llega, por ejemplo, la ministra de Salud, mete a su padre, la opera y la persona que estaba esperando hace mucho tiempo muere. Situaciones como esas son repetitivas. La educación, los colegios emblemáticos terminan a la baja. El Instituto Nacional, que era un referente de educación pública, terminó de los últimos evaluados en cuanto a la rendición de la prueba PAES de los estudiantes. La delincuencia cada día sigue más galopante. Ya no se puede salir a la calle. Entonces, ¿dónde está los 1000 avances en esos aspectos? Por ejemplo, ¿dónde están los 1000 avances en relación a las facilidades que tienen los emprendedores para constituir sus empresas? En ninguna parte. ¿Dónde están los 1000 avances? ¿Cuáles son los 1000 avances de los cuales habla este gobierno? Salud sigue mala, sigue la lista de espera aumentando. Hay consultorios que no tienen ni medicamentos. Los colegios siguen a la baja. La educación pública está totalmente destruida. La delincuencia sigue galopante. La inversión en nuestro país cada vez es menor. El gobierno a nivel internacional sigue cometiendo errores garrafales, como es, por ejemplo, estar hablando cosas que no corresponden, por ejemplo, a nivel internacional. Entonces, este gobierno está acomodando cifras, por ejemplo, diciendo que la inflación la tienen controlada, pero el tema de la inflación es un tema que depende del Banco Central, por ejemplo. Entonces se compara, como lo decía la estimada Isabel Plá hace un rato, cifras de la delincuencia, pero eligieron la peor cifra que se haya desarrollado en el país y la comparan con ahora. No es que ahora estemos mejor, sino que el gobierno está haciendo una como raya para la suma. Usted, señor, usted, señora, y yo, todos vivimos en este país y sabemos que en el gobierno de Gabriel Boric decir que han habido 1000 avances es una gran mentira. Por eso lo llamo a despertar su pensamiento crítico, a analizar la situación y a no dejarse influenciar por estas mentiras que en forma permanente estamos escuchando de ciertos sectores políticos. Otra cosa, los invito a sumarse, a dar like, a comentar y a compartir este programa. Nos estamos viendo.